Y bien, para conversar un poco sobre la negociación colectiva y las implicancias que esta medida implica, vamos a conversar con César González. Él es socio laboralista del estudio Filippi Prieto Carrizosa. ¿Cómo está, señor González? Hola, buenas tardes. Bien, ¿qué entendemos por la negociación colectiva? ¿Cuál es la definición de esta herramienta? La negociación colectiva es un derecho fundamental que tienen los trabajadores que habilita que periódicamente estos puedan pactar condiciones de trabajo, condiciones remunerativas y otras diversas con sus empleadores. Esto no existía en el sector público, pero sí tenía presencia en el sector privado. Sí, efectivamente, ¿no? En el sector privado existe una amplia experiencia de décadas en la negociación colectiva, y en el sector público, con grandes limitaciones, se inició un proceso que abarca centralmente a los grandes sindicatos en educación, en salud, en el sector público, y las empresas estatales de derecho privado, ¿no? Esta norma tiene la virtud, y es una de las luces que trae esta norma, que permite la posibilidad de la negociación de beneficios remunerativos por vez primera, superando las normas presupuestarias que establecían limitaciones para tal efecto. Cuando un trabajador del sector público, un maestro, un doctor, quería un aumento remunerativo, ¿se iba o recurría a los arbitrajes o también recurría a las huelgas? Esta medida, digamos, es un camino para un consenso, un camino pacífico. Lo que se busca con esta norma es ordenar la negociación colectiva en el sector público nacional, porque la experiencia, como bien señalas, ha sido en el pasado básicamente que ante los requerimientos o la informalidad en cuanto a las posibilidades de la negociación colectiva, se tenía que recurrir, recuerdas tú, en sectores como educación, en salud, a grandes procesos de huelga, ¿no es cierto?, como claro, mecanismo de presión para efectos de que se incorporen incrementos remunerativos en los pliegos presupuestales. Esta norma lo que hace es establecer distintos niveles de negociación colectiva, como bien ha dicho el magnífico informe que hemos escuchado hace un momento, a tres niveles, ¿no? Un nivel centralizado, en el cual negocian el Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Luego uno particular, especial, con ciertas reglas mucho más acotadas, para los sectores donde ha habido justamente esta experiencia de huelgas en el pasado, como es la educación y la salud, y luego un nivel descentralizado, que a diferencia, que es en todas las otras entidades del Estado, ¿no es cierto?, públicas, descentralizadas, empresas estatales de derecho privado, empresas públicas de orden regional, local o nacional. En estas últimas, las descentralizadas, existe la posibilidad de que la composición del conflicto, de la negociación colectiva, derive en la posibilidad de que tribunales arbitrales puedan resolver estos conflictos, que no ocurre ni en la centralizada ni en la centralizada especializada. ¿Y cómo va a ser el proceso para, digamos, negociar un aumento salarial? Porque una de las críticas que mencionaba justamente un informe de gestión era que, si bien es cierto, se le va a hacer caso al sindicato con mayor presencia, con mayor peso en el sector, va a haber otros grupos que van a estar relegados y probablemente pues estos grupos vayan a hacer huelgas. ¿Cómo usted ve cómo va a ser este proceso? Bueno, ese tipo de experiencias puede traslucir no solo en el sector público, sino también en el sector privado, ¿no? Lo que pasa es que cuando existe una gran fragmentación de sindicatos, lo que establece la legislación laboral vigente, aplicable en la actividad privada y extendida en estos casos a la actividad pública, es que el sindicato mayoritario desplaza a los otros sindicatos minoritarios. El mayoritario es aquel que agrupa al 50% más un trabajador del ámbito de la negociación, y entonces este único sindicato negocia en favor de todos los trabajadores. Esa experiencia que existe consolidada en el sector privado se traslada al sector público, y además la norma admite, como corresponde, en buena lógica, que los sindicatos minoritarios puedan eventualmente coaligarse para justamente tener una mayoría y que puedan negociar colectivamente beneficios económicos en sus empleadores, ¿no? Lo que ha dicho la ministra justamente cuando se anunciaba esta medida, que viene precisamente del Ministerio de Economía y Finanzas, lo han diseñado bastante bien, parece, es que es cierto, vamos a abrir la puerta a esa negociación colectiva, pero vamos a poner límites para no desequilibrar fiscalmente a una entidad pública. ¿Es un candado, digamos, necesario en esta negociación, en esta norma? Es necesario, pero a mi entender resulta en cierto punto excesiva, ¿no? Porque evidentemente el equilibrio presupuestal es una regla, un principio de aplicación en el Estado, inexorablemente. Pero
ahí lo que tenemos que buscar es componer dos derechos muy claramente determinables. El derecho a la negociación colectiva de los trabajadores frente a sus empleadores, en este caso el Estado, y por otro lado el equilibrio presupuestal, la sustentación posible, ¿no es cierto?, de atención de los legítimos derechos de los trabajadores de obtener ventajas económicas y beneficios no remunerativos por parte de sus empleadores, en este caso el Estado. En ese conflicto ya el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse y además hay un reconocimiento de los convenios de la OIT 87 y 98 en el sentido de que se pueden establecer limitaciones, pero estas limitaciones tienen que dar juego a la negociación colectiva. Y la principal dificultad que yo aprecio en este modelo es que está muy encorsetada la negociación colectiva. ¿En qué sentido? En que yo presento un petitorio como sindicato y este pasa a servir lo pasa a su vez al Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Economía y Finanzas, antes de que se inicie la negociación colectiva, lo que va a hacer es presentar un informe económico laboral que resulta vinculante, es decir, las conclusiones de este informe económico laboral en el cual se hace una evaluación del impacto económico que puede tener la atención de este petitorio de los trabajadores presentados a través de los sindicatos, tiene un límite. Y ese límite lo establece ¿quién? La parte que a su vez está negociando con los trabajadores. O sea, el Ministerio de Economía y Finanzas sería juez y parte en la negociación colectiva. Hablando coloquialmente sí, porque establece un límite el cual no puede ser excedido en la negociación directa entre las partes, entre los representantes del Estado que negocian con los sindicatos, y que además resulta vinculante incluso en los casos en que un tercero resuelve el conflicto, como es en la negociación descentralizada, en la cual puede remitirse a un tribunal arbitral la resolución del conflicto. El tribunal se ve obligado a respetar los términos de este informe como que resulta ser vinculante para efectos del establecimiento de los máximos que se pueden otorgar en un beneficio. ¿Qué otros vacíos usted ha observado en esta medida, este decreto de urgencia de la negociación colectiva? Bueno, yo diría que caben hacer una serie de puntualizaciones, ¿no? Primero, la oportunidad. El ideal en estas cuestiones es que cualquier norma que se emita que regula un tema tan sensible como la negociación colectiva, y especialmente en el Estado, debe ser una norma que salga producto de la discusión, del análisis, de la opinión de las partes concernidas. Esta norma no ha sido producto de un diálogo previo en el cual se hayan consensuado posiciones. Esa es una decisión del Poder Ejecutivo a través de un decreto de urgencia que se emite en un periodo del interregno de la vigencia del Congreso de la República. Claro. La pregunta es, ¿podría acaso no esperar la constitución del Congreso de la República próximamente en el mes de marzo para que se discuta y se apruebe a través del Congreso de la República esta norma? ¿Había un cierto apuro, cierta premura, digamos, para sacar esta negociación colectiva? ¿Usted lo ve así? ¿Es la lectura que usted tiene? Yo no aprecio en la oportunidad de la emisión de esta norma una causa eficiente que lleve a que luego de que se emitiera una primera norma que mereció un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que observó algunas disposiciones claves de la norma anterior, que esta norma de alguna vez la compone, la oportunidad de la misma no aprecio que hubiera sido una oportunidad debida, y pudo muy bien esperarse la composición de un nuevo Congreso de la República para efectos del otorgamiento de una norma en este sentido, ¿no? Claro. Hay otro punto. ¿Cómo va a empezar esto a funcionar? ¿Aplica a partir de este año? ¿Cuál es la precisión en este punto con la negociación colectiva? Bueno, esta norma también tiene una siguiente característica trascendente, que es que todas estas limitaciones para efecto de la negociación colectiva en el sector público nacional se aplican a partir del día siguiente de la oportunidad de la presentación de la norma en el peruano. Es decir, incluso en aquellas negociaciones colectivas en las cuales había un tribunal arbitral que estaba próximo a emitir la resolución que resuelve ese conflicto, que se llama laudo arbitral, incluso estas negociaciones colectivas se ven afectadas por esta norma, y por tanto los tribunales arbitrales ya constituidos no pueden emitir ningún laudo arbitral, sino que tienen que adaptarse a las disposiciones que establece esta norma, que pasan, por ejemplo, con este bendito informe económico financiero, que tiene que emitir el Ministerio de Economía y Finanzas y que resulta vinculante incluso para el tribunal arbitral, estableciendo una seria limitación a este mecanismo de solución de los conflictos
imponiendo, ¿no es cierto?, la posibilidad de una limitación extrema a la decisión de los árbitros para resolver estos conflictos. Esa limitación que pone el Ministerio de Economía y Finanzas no va a exacerbar los ánimos de los trabajadores públicos. De repente va a hacer que las huelgas sean muchísimo más fuertes, más presencial, con más ahínco en las calles. ¿Va a exacerbar los ánimos? ¿Usted lo ve así? Es un escenario que podría presentarse eventualmente, en tanto que el informe que va a emitir el Ministerio de Economía y Finanzas resulta determinante para establecer cuál es el límite del otorgamiento de los beneficios económicos, ¿no? O sea, el Ministerio de Economía y Finanzas te abre la puerta y te cierra la puerta también si es que de repente para ellos el informe no es el indicado para aumentar el salario a un trabajador público. El informe económico y financiero será determinante para saber hasta cuánto puede dar determinada entidad como un incremento salarial. Y ese informe resulta vinculante no solo a quien negocia, ¿no es cierto?, por parte del Estado como un límite a la capacidad de oferta, sino incluso establece un límite a la posibilidad de un acuerdo, sea directo en el centralizado o en las dos variantes del centralizado, o eventualmente si se constituye un tribunal en el descentralizado, el tribunal arbitral tiene que respetar esos límites porque se establece un nivel de responsabilidad civil, administrativa e incluso penal para que puedan emitir. ¿Qué pasa? Porque lo que hemos estado observando es que en esta medida es que se puede negociar cada 2 años. No sé si estoy en lo correcto, sí, cada 2 años. ¿Y qué pasa si es que el Ministerio de Economía en el informe dice no te puedo dar, no pasa los límites fiscales, y luego de 2 años vuelve a pedir? Puede haber nuevamente ese escenario de la negociación colectiva. ¿Este informe va a ser usado como precedente? ¿De nuevo se va a foja cero? ¿Cómo? Sí, a ver, el tema es el siguiente. Yo puedo presentar como sindicato cada 2 años un pliego de reclamos, un pliego de peticiones a mi empleador, ¿no? Ese pliego de peticiones pasa a servir y de servir pasa al Ministerio de Economía y Finanzas. Claro. El Ministerio de Economía y Finanzas evalúa el pliego petitorio y dice, bueno, lo que se está pidiendo es esto, bajo estas condiciones. Yo, Ministerio de Economía y Finanzas, señalo que los límites a los cuales se puede llegar en la negociación directa o a través del tribunal arbitral es a otorgar un incremento salarial de tal entidad, hasta tal punto. Y eso es lo que marca la cancha y lo que establece las posibilidades de otra atención, a los cuales nadie puede escaparse. No pueden escaparse ni quienes negocian por parte del Estado, ni los que negocian por parte de los trabajadores, e incluso esto es vinculante para los propios tribunales arbitrales, que por tanto establecen una limitación extrema respecto de la capacidad de solución de un conflicto. Para entrar un poquito al detalle, ¿a quiénes beneficia esta negociación colectiva? Cuando hablamos del sector público, ¿de qué entidades estamos hablando para que un poco la gente lo pueda entender? Sí, cómo no. Lo que ha tenido esta norma es la vocación de una aplicación general. Estamos hablando de todas las entidades del Estado, con solo 2 excepciones. Solo hay 2 entidades en todo el Estado peruano que se escapan de los alcances de esta norma: el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros. Toda otra entidad del Estado, sea conducida directamente bajo el régimen laboral de la actividad pública, bajo el régimen laboral de la actividad privada, bajo el régimen de los contratos administrativos de servicios, bajo el régimen de la ley Servir, todos están vinculados con esta disposición normativa. ¿Y cuáles son los requisitos indispensables para dar inicio a las reuniones de negociación? El requisito indispensable es que ese pliego petitorio haya pasado por el filtro del Ministerio de Economía y Finanzas y este se pronuncie. Antes de ello no hay posibilidad de ninguna negociación. Se hablaba de un convenio también, ¿no? ¿Un convenio colectivo? ¿Sobre el convenio colectivo? Sí, la negociación colectiva es un proceso, un procedimiento que culmina básicamente a través de la composición del mismo directo. Es decir, si las partes en la mesa firman un convenio, un acuerdo, eso se llama convenio colectivo. El convenio colectivo es el producto de la negociación colectiva. Un sucedáneo, una alternativa a la firma de un convenio colectivo, es que un tercero ajeno a las partes, como es el que está habilitado en el nivel descentralizado, componga ese conflicto y sustituya el convenio colectivo por lo que se llama laudo arbitral. Listo. Bien, entonces fueron los comentarios de César González, él es socio laboralista del estudio Filipe Prieto Carrizosa, explicándonos un poco de lo que se trata este convenio de negociación colectiva que ha puesto sobre la mesa la semana pasada el Ministerio de Economía y Finanzas. Nos vamos a una pausa, pero regresamos con más información aquí en Economía para Todos.